Todos hemos sentido alguna vez ansiedad. La ansiedad es algo muy conocido, algo muy común. La ansiedad es algo bueno, así como el miedo, como el enojo y como muchas tantas emociones que son todas en realidad positivas, pero a veces se vuelven negativas, a veces no se vuelven productivas en nuestra vida, nos desequilibran. Cuando una ansiedad es positiva, bueno, yo por ejemplo, si antes de hacer este video me pongo ansiosa, me va a servir porque eso va a hacer que yo centre toda mi atención acá, que me prepare bien, que no falte nada, que piense lo que voy a decir, que el celular esté cargado, que bueno, ¿no? Que tenga todo bien resuelto. Esa ansiedad me produce a mí una energía direccionada, porque siento que hay una situación que amerita mi energía. Ciertas veces sentimos que hay una situación que nos amenaza afuera y eso hace que nos produzca esta ansiedad, mucho miedo, mucha preocupación, mucha inquietud y nos genera este estado. Cuando ya no es beneficioso este estado para nosotros, se puede vivir de muchas maneras. Por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizados, es ese trastorno en donde la ansiedad se manifiesta a diario, todo el tiempo, casi en cualquier cosa. Por momentos también otra manera de vivir la ansiedad es con ataques, ¿no? No es algo sostenido y crónico, sino que es mucha energía en un momento, mucho miedo en un momento. Es como un colapso, ¿no? Puede durar unos minutos o puede durar más tiempo y ahí es cuando se produce el ataque de pánico o de ansiedad. También se puede manifestar la ansiedad en fobias. Hay distintos tipos de fobias, hay distintos tipos de intensidades, por supuesto, como cualquier síntoma, y es ese miedo excesivo a algo que pienso que me va a atacar, que me va a hacer mal, que en realidad no lo sería tanto. No es un miedo tan real, pero la persona lo vive como real. Y por último también tenemos la obsesión compulsiva como forma de algún trastorno de ansiedad. Esos pensamientos recurrentes, el pensamiento recurrente está en todos los tipos de ansiedades, es justamente esto que decía de direccionar ahí la energía y por lo general, no pasa en todos los casos, pero por lo general la persona repetidamente tiene ese pensamiento que le genera cada vez más ansiedad, más ansiedad. Obviamente es muy difícil controlar los pensamientos, por ahí es preferible desviar la atención. Podemos desviar la atención con otra cosa. Si yo me quedo pensando en eso, tratando de controlarlo, es imposible. Por ahí es mejor pensar en otra cosa, hacer otra cosa, comer, por ejemplo, y empezar a bajar al cuerpo y no irme tanto en los pensamientos, ser conscientes de mi respiración, hacer algo con el cuerpo, un masaje, tocarme el cuerpo, bajar, ir bajando y desviar la atención de ahí. No quedarme enganchada en ese pensamiento tratando de controlarlo, tratando de que se vaya, sino desviar mi atención o a otros pensamientos o a otra actividad, salir de ese momento. La ansiedad, como decía, es producto del miedo. El miedo por lo general es el padre, la madre de todas las demás emociones. Nos enojamos por miedo a, nos preocupamos por miedo a, nos alegramos por miedo a, nos angustiamos por miedo a y nos ponemos ansiosos por miedo a. ¿Y por miedo a qué? Como decía, puede ser real, que lo estamos viendo, que nos está por pasar, o algo imaginario, algo virtual o algo inconsciente. En ese caso es lo mismo. Si la persona está pensando, si yo estoy pensando en algo que me produce ansiedad, para mí ya está pasando. Por ejemplo, si yo estoy pensando realmente que estoy corriendo y cierro los ojos y digo estoy corriendo y pienso que estoy corriendo, muy probablemente si me acelere el corazón, me transpiren las manos, tenga sensaciones en el cuerpo como que ya estoy corriendo. O por ejemplo tengo hambre, cierro los ojos y pienso en una comida que me guste, muy probablemente mi boca empiece a salivar. Para el inconsciente yo cierro los ojos y le planteo un escenario y ya estoy ahí. Entonces en este caso de ansiedad, en este caso de miedo, sea o no sea real, para la persona es lo mismo. ¿Y cuál es el origen de la ansiedad? ¿Cómo hacemos para ir a ese origen, ese trauma inicial para poder sanar este síntoma? A veces pensamos que ya sabemos por qué es y quizás sí sea así. A veces pensamos que sabemos por qué es y quizás no sea así. Si sabemos
por qué sucede esta ansiedad, vayamos y hagamos algo, vayamos a esa emoción no resuelta, a ese recuerdo no resuelto, a esa memoria dolorosa y hagamos terapia o sanemos de la manera que querramos, de la manera que nosotros nos haga bien. Y a veces no sabemos de qué viene, a veces es muy inconsciente, a veces la raíz es mucho más atrás. Podemos buscar primero en el contemporáneo, en esta vida, ¿qué me pasó? Buscar, por ejemplo, antes de mi primer ataque de pánico, ¿qué pasó? La causa está antes de mi primer ataque de pánico. Es como una alergia, ¿no? Buscamos la primera vez que tuve una alergia. ¿Cuándo fue? En tal época de mi vida. Bueno, antes de eso, ¿qué pasó? Porque para que el síntoma se desarrolle, primero tiene que estar la situación y después comienza a manifestarse. Entonces buscamos en el contemporáneo, o sea, en esta vida. Principalmente, antes del síntoma y en la infancia, los primeros años, que es donde guardamos esas memorias tan intensas. Pero puede ser después, puede haber hechos traumáticos después, eso seguro. Después también vamos a buscar adentro de la panza de mamá. Para esto la técnica metamórfica y un montón de técnicas más nos pueden ayudar un montón. ¿Qué pasó en la panza de mamá? ¿Hubo algún hecho que quizás no se vivió como traumático o no se dice que es traumático, pero es una emoción que no facilitó mi estadía en la panza de mamá, en mi gestación, que yo la absorbí y la tengo grabada en mí? Y también podemos buscar en el transgeneracional. ¿Esto qué es? De mis padres para atrás, en todo mi árbol. Abuelos, bisabuelos, tíos. La causa puede estar en todos estos lugares o en otras vidas. Y está bueno ir ahí a la raíz para poder empezar a desarmar este síntoma de la ansiedad para poder sanarlo. La ansiedad podemos verla también como muchos otros síntomas, como si fuese una alergia, ¿no? ¿Qué pasa en una alergia? Yo tengo una situación traumática que no puedo resolver, que emocionalmente es muy pesada y en el momento no la puedo transitar y se bloquea. En ese momento algo queda grabado. Puede ser el aroma de una flor, alergia al polen, puede ser alergia a alguna comida, a lo que estaba comiendo o que vi en ese momento, o a una bebida, o a pasado un gato, o un pelo de gato, o a tantas cosas que hay alergias, ¿no? Entonces mi cuerpo va a reaccionar exageradamente la próxima vez que yo vuelva a ese momento con mi mente. Por ejemplo, pasó un hecho traumático, por ejemplo, estaba por cruzar la calle, cruzó primero mi perro, se fue mi perro y atrás de esta imagen, quizás sin que yo lo sepa, había un árbol de olmo. Tiempo después empiezo a tener alergia al olmo. ¿Por qué tuve esa alergia? Porque tuve un hecho traumático que quizás emocionalmente no es que siempre va a pasar, pero en este caso, por ejemplo, pasó. Tuve este hecho, no lo pude resolver, fue mucha angustia para mí, puse la atención en otro lado, no le presté atención, no quise resolverlo, porque también quizás me recordaba otro duelo que tenía ahí pendiente y quedó ahí. Entonces, la próxima vez que yo vea un árbol, un olmo, esto no es consciente, por supuesto, ¿no? Que yo vea un olmo o sienta una semillita de olmo o justo, no sé, toque un olmo, mi cuerpo va a reaccionar. Esa reacción va a hacer que yo evite que recuerde ese momento. Esa reacción me va a proteger de ese dolor. Lo mismo puede pasar con una reacción con un edema de glotis, con cualquier alergia, ¿verdad? Entonces, obviamente, claro está, como lo estoy contando, que tengo que ir a resolver el duelo con mi perro para poder yo sanar esta alergia. A veces es muy fácil, le tengo alergia al pelo del gato, seguimos con los animales y se murió de chiquito un gato que era muy especial para mí y bueno, y también asocio ese duelo con un duelo que justo falleció mi abuelo y acá mi alergia del gato, ¿no? Bueno, hay muchos distintos tipos de alergias y lo estoy haciendo esta comparación con la ansiedad porque pasa lo mismo, puede llegar a pasar lo mismo, es muy probable que pase lo mismo, que hayamos vivido un hecho traumático y que luego hay algo que nos hace acordar, sea algo físico como un árbol o como un pelo de gato o no, algo que sea una situación. Supongamos que yo tuve un hecho traumático porque tuve un accidente, ¿no? Entonces, cuando yo vuelva a recordar inconscientemente ese accidente,
Quizás pensé que el accidente, no sé, no fue nada, lo pasé, ¿eh? Pero a mí me vuelve a pasar una situación que inconscientemente vinculo con ese accidente, sea que no sé, choqué con auto rojo y vi pasar un auto rojo, o que justo estaba escuchando tal tema y ni siquiera lo recuerdo, y está sonando tal tema ahora, y a mí me agarra un ataque de pánico, por ejemplo, y realmente no sé por qué, o me agarra una ansiedad tremenda y realmente no sé por qué. Bueno, ahí tenemos que ir a buscar esas cosas no resueltas. Y así como la alergia funciona la ansiedad, ¿verdad? Cada vez que haya un disparador que me recuerde ese trauma no resuelto, se va a disparar un ataque de ansiedad o un cuadro de ansiedad para que yo evite ese recuerdo doloroso. No es que lo hacemos por tonto, sino que bueno, no, es como que nos tratamos de proteger de ir al dolor, pero obviamente nos genera muchísimo más sufrimiento, ¿verdad? Y hoy día ya tenemos un montón de herramientas para poder ir a sanar esos dolores. Por lo general las ansiedades nos hablan de miedos, como ya dijimos, y son los miedos a morir, aunque por decimos, no, yo miedo a morir, no, bueno, vayamos más profundo ahí. ¿Qué pasa? Vayamos bien profundo. Miedo a que se muera alguien, nos puede hablar de duelos bloqueados, miedo a hacer el duelo, bien, memorias de muertes en el útero. Por ejemplo, yo estuve en el útero y antes, el útero de mi mamá obviamente, y antes que yo hubo un bebé que falleció chiquito o no, o que falleció dentro de la panza de mi mamá, un aborto espontáneo o un aborto provocado, da igual. Y yo cuando llevo ese útero hay una memoria de duelo, ¿sí? Ese duelo me lo traigo. Después también, quienes conocen pueden ver por el síndrome del yaciente, a ver qué hay por ahí, y también ver las fechas. Si a mí estos ataques de pánico me agarran en determinadas fechas, ¿qué puedo relacionar yo con esas fechas? ¿Qué pasó años anteriores, momentos anteriores en esta fecha? ¿O quién nació o quién murió en esas fechas, aunque quizás yo ni los haya conocido? Así que bueno, sin hablar mucho más, porque puedo seguir hablando, más o menos esto sería un pantallazo sobre la ansiedad, esa sensación de miedo, preocupación, inquietud excesivas. Y ahora les voy a pasar unos masajitos que puedan hacerse para que les alivie y para que les ayude a entrar a esta causa, a estas cosas bloqueadas y a sanar este síntoma.